así que ya estamos en un buen avance en esta materia. Esta lección número 19 está relacionada con el fundamento de lo que nos enseñaba el pastor Carlos en relación a las alianzas, ¿sí? La lección número 19 habla acerca del mundo de los cristianos de la Gran Comisión, el mundo de los cristianos de la Gran Comisión. Y arranca esta lección hablando acerca del cuerpo de Cristo, ¿sí? Tenemos 1 Corintios 12, 12 al 14 y 27, donde la palabra de Dios dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ustedes, pues, son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Aquí el autor nos está presentando la figura del cuerpo de Cristo, ¿sí? Un cuerpo que está formado por muchos miembros. Algunos creen que el cuerpo es la iglesia donde yo estoy, y es verdad que es un cuerpo la iglesia donde yo estoy, pero esa iglesia es parte de un cuerpo mayor, ¿sí? Que tiene muchos más miembros, que tiene las mismas características que nosotros tenemos, porque hemos sido bautizados en un solo espíritu. Aquí no importa la denominación que usted esté, la palabra de Dios está diciendo, el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo. ¿Por qué es un solo cuerpo? Porque tiene una sola cabeza, y esa cabeza es Cristo, ¿sí? Y todos los miembros de ese cuerpo han sido bautizados en un solo espíritu. No hay 20.000 Espíritus Santos, hay uno, ¿sí? Y todos los que se acercan a Cristo tienen y han sido bautizados en ese solo espíritu, en un cuerpo. Por lo tanto, no importa lo que nosotros digamos humanamente, no importa lo que creamos en cuanto a yo soy de la denominación A y aquel es de la denominación B. Eso es una opinión humana, ¿sí? Lo que la palabra de Dios está diciendo es que si vos sos alguien que aceptó a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo ha entrado en tu vida y eso te hace pertenecer a un solo cuerpo, que es un cuerpo gobernado por el Señor Jesucristo. Él es la única cabeza y Él es el que le da las órdenes a todos los miembros de su iglesia, tanto a los de la denominación A como a los de la denominación B. Y a todos, dice la palabra de Dios, nos dio a beber de un mismo espíritu, no de un espíritu diferente, del mismo Espíritu Santo, ¿sí? Por lo tanto, la palabra de Dios en esto es clara, diciéndonos, ustedes son el cuerpo de Cristo. Es interesante ver que cuando Pablo le está hablando a los corintios, ¿sí? Está hablando justamente porque hay aspectos en esta iglesia donde hay muchos que se quieren diferenciar, ¿sí? Unos quieren decir que son de un grupo y el otro quiere decir que es del otro grupo, y aquí aparece la enseñanza del apóstol Pablo diciendo, ustedes son un cuerpo y miembros cada uno en particular. La palabra de Dios está enseñando las dos grandes verdades. En primer lugar, que todos los cristianos que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, estamos en un solo cuerpo. Y lo segundo es que cada uno de nosotros es particular. ¿Qué quiere decir? Que puede ser diferente, que puede tener otros dones, que puede pensar de otra manera, que puede sentir y experimentar la fe de otras formas, que puede expresar y practicar la fe de maneras diferentes, pero que eso no deja de decir que somos un solo cuerpo, ¿sí? De hecho, el apóstol Pablo va a avanzar en la palabra de Dios para hablar acerca de esto más adelante.
Todos los recursos son necesarios para llevar adelante la Gran Comisión. Todos los recursos no están disponibles en una sola agencia, denominación o iglesia. Si una iglesia tuviera todos los recursos para terminar la tarea ya estaría terminada. La lección de todos estos años, ¿cuál es? Que ninguna agencia sola, ninguna denominación sola y ninguna iglesia sola ha podido terminar la tarea. Todo lo contrario, estamos lejos de terminarla todavía porque hay más de 3.000 grupos no alcanzados que nunca escucharon el nombre de Jesús. Por lo tanto, el camino no es la individualidad, el camino para terminar la tarea y llevar adelante la gran comisión es la unidad, ¿sí? La unidad del cuerpo de Cristo. Ya que nosotros seamos plantadores de iglesias o coordinador de estrategias, tenemos que superar este problema. Necesitamos estar dispuestos a cooperar con otros cristianos de la gran comisión y reunirnos en un espíritu de alianza con ellos. Por eso hemos escuchado esta mañana acerca de la importancia de las alianzas, hemos escuchado acerca de la importancia de trabajar con otros, hemos escuchado cómo hacerlo, hemos escuchado qué estorba las alianzas, hemos escuchado en las clases anteriores acerca de la unidad para trabajar en el cuerpo de Cristo, y finalmente tenemos que reconocer que otros grupos evangélicos pueden tener una diferente visión, un diferente llamado, un diferente don, pero que estos se necesitan dentro del cuerpo de Cristo si queremos alcanzar al mundo para el Señor Jesús. Por lo tanto, tenemos un desafío como Iglesia de Cristo que es reconocer al otro, la importancia del otro para poder terminar la tarea. ¿Y de dónde sale esta verdad, este principio de valorar al otro, de necesitar al otro, de darle importancia al otro, de reconocer al otro? Bueno, sale de la palabra de Dios. Aquí en 1 Corintios 12, versículos 15 al 25, el apóstol Pablo, la palabra de Dios nos deja estas ideas claramente registradas. Si dijera el pie, como no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, esto es muy común a cuando alguien dice, mi denominación es la única que realmente está bien, todas las demás están equivocadas. Si todo el cuerpo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Dice la palabra de Dios, pero ahora, cuando aparece Jesús edificando su iglesia, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Como pastor, como líder, como cristiano, incorporá en tu corazón que la palabra de Dios dice que el que coloca a cada uno de los miembros en el cuerpo de Cristo en un determinado lugar, función, tarea, don o talento, es Dios. No es el pastor, no es el apóstol, no es el profeta, no es el líder. La palabra de Dios dice, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, como Él quiso. Por eso hablamos de que Dios habla y nosotros obedecemos. Por eso hablamos de que Cristo es la cabeza y solo de Él deben salir las órdenes. Porque Él tiene la sabiduría para colocar a cada persona en la iglesia, en el cuerpo de toda la iglesia, de todo el mundo, en el lugar que Él quiere. Nosotros tenemos un propósito al ser creados por Dios. Y tenemos un propósito claro que está relacionado con nuestra función con el cuerpo de Cristo. Por eso es que ningún ser humano, por función que tenga,
así ya sea pastor, apóstol o cualquier otro nombre que se quiera dar, en la palabra de Dios no tiene la autoridad para colocar a los miembros del cuerpo de Cristo donde Él quiere. El único que tiene autoridad, según la palabra de Dios, para colocar a cada uno de los miembros, fíjense, Dios valora a cada uno de los miembros y quiere colocarlos donde Él quiere. Y nosotros como pastores tenemos que respetar la guía de Dios en cada uno de esos miembros, porque si no estamos yendo en contra de lo que Dios quiere hacer con su cuerpo. Pues si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora, de nuevo dice Pablo, son muchos los miembros, aunque el cuerpo es uno solo. Y aquí aparece la importancia de la necesidad. Ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, y tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de ustedes. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos miembros del cuerpo que nos parecen menos dignos, los vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo. Dios ordenó el cuerpo. Repito, Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que menos tenía, para que no haya divisiones en el cuerpo. Las divisiones vienen cuando nosotros queremos ordenar el cuerpo. La Biblia dice que Dios ordenó el cuerpo, dando más honor al que menos tenía, para que no haya divisiones, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Fíjense que esta frase está diciendo que todos los miembros, laicos, pastores, profetas, apóstoles, maestros, todos los miembros de la iglesia se deben preocupar los unos por los otros. Hay una llamada al cuerpo de Cristo a valorar a cada uno de los miembros de Cristo. No solamente los que suben a un púlpito, no solamente los que tienen una función especial, no solamente a aquellos que hacen alguna tarea. Todos los miembros del cuerpo de Cristo debemos preocuparnos los unos por los otros. Justamente la falta de división en una iglesia vendrá porque esa iglesia puede respetar las verdades que este pasaje enseña, que Dios ha colocado a cada uno de los miembros como Él quiso, que Él ordenó el cuerpo de una manera determinada y que Él nos dice que debemos reconocer la necesidad que tenemos de los otros miembros del cuerpo de Cristo. Cuando alguno de nosotros dice, no te necesito, está fuera de la verdad del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, tenemos mucho que aprender como cristianos de caminar en el cuerpo de Cristo, reconociendo y valorando a cada uno de los miembros de Cristo que Dios ha colocado dentro de su cuerpo. Dios le ha dado entonces a la iglesia una gran variedad de dones para impactar a todo grupo de personas que no han escuchado el Evangelio. Y aquí vamos a ver algunas variedades de esos dones. Por ejemplo, hay ministerios de medios de comunicación que se dedican a la radiodifusión, a hacer videocassette, a ser productores de películas, a distribuir audiocassette, a publicar literatura. Hoy en día está muy de moda preparar la palabra de Dios en audio, en pequeñas baterías que duran 20 años y se están llevando a muchos lugares en África, por ejemplo, en Guinea-Bissau, donde llegan estas baterías con el Evangelio en audio, en el idioma de la persona. Hay muchos ministerios dedicados a esto. Hay personas que están llamadas por Dios a plantar iglesias, a abrir la brecha. Hay otros que ni se animan a hacer esto, pero hay otros que Dios los ha llamado y ha capacitado para hacer esta tarea. Hay otros que Dios los ha preparado para lo que son los ministerios sociales. Tienen la capacidad de sociabilizar, de ayudar, de servir, de desarrollar comunitariamente a las comunidades,
de alfabetizar, de dar servicios de salud o de educación. A otros Dios les ha dado el ministerio de desarrollar y capacitar a la iglesia, a los miembros, a los líderes y a los pastores, ayudándoles a hacer mejor su tarea de discipulado, a entrenar a sus líderes, a mejorar el evangelismo. A otros le ha dado el ministerio de la intercesión, de la oración, de dedicar tiempo y horas a oraciones específicas. A otros Dios le dio el don de la generosidad, de poder dar, de poder administrar recursos de una manera eficiente para volcarlos en la tarea misionera. Estos son solo algunos de los elementos que nosotros podemos conocer. Vamos a ver más ahora en unos minutitos, pero ¿qué está mostrando esto? Que hay una tremenda diversidad en el cuerpo de Cristo que Dios ha preparado para llevar adelante la gran comisión. Y el ejercicio que vamos a hacer ahora en esta lección 19, que ustedes tienen que hacer, por lo menos los que están haciendo los deberes, ¿sí?, es llevar un ejercicio que te ayude a tener un cuadro de los cristianos de la gran comisión que el Señor ha proporcionado. Esta es una lista de cristianos que vos vas a crear, ¿sí?, junto con todas las otras listas y los planes maestros que estás aprendiendo a hacer en esta materia, para llevar el Evangelio, ¿sí? En la sesión 28, más adelante, vos vas a tener que llevar adelante una lista de formas para llevar el Evangelio a tu grupo de enfoque. Y para eso va a ser muy importante que tengas lista esta lista de la lección 19, ¿sí? Cuando hagas el plan maestro en la sesión 28, acerca de cómo llevar el Evangelio a través de distintas formas a tu grupo de enfoque, vas a necesitar la lista que vamos a crear ahora aquí en la lección 19. ¿Qué es esta lista? Esta lista es que vos puedas hacer una lista de todos los ministerios que vos conocés, que están relacionados con el lugar donde vos estás o en el mundo, que puedan ayudar en el trabajo que vos vas a desarrollar en tu grupo de enfoque. Y hay varias categorías. Podés poner ministerios en el área de los audiocassette o videocassette. Podés poner ministerios en el área de la plantación de iglesias. ¿Quién te puede ayudar en el área de la plantación de iglesias? Ministerios que se dedican al drama o a la música, como por ejemplo los chicos de Jucum, que hacen este tipo de cosas, y otros ministerios. Ministerios que ayudan al desarrollo de recursos financieros, cómo recaudar fondos, cómo tener recursos específicos para plantar una iglesia. Ministerios que trabajen con la oración intercesora y con las caminatas de oración. Hay ministerios específicos que se dedican a esto, no solo a capacitar, sino a acompañar la oración intercesora por motivos específicos. Ministerios que te ayuden a entrenar a tu liderazgo. Ministerios que se dediquen a la producción de literatura y a distribuirla de diferentes maneras, a través de productos digitales, productos impresos. Hoy está también todo lo que tiene que ver con el audio y el video. La investigación de los grupos no alcanzados. ¿Cómo puede ayudarme, por ejemplo, el proyecto Josué, que es un ministerio dedicado a la investigación de grupos no alcanzados? ¿Cómo pueden ayudarme a conocer más mi grupo de alcance? Ministerios que se dedican al evangelismo personal o público y que me pueden enseñar o capacitar a la fuerza de cosecha para hacer mejor ese trabajo. Ministerios de comunicación de radio y televisión, que pueden utilizar su radio y su televisión también para transmitir el evangelio en el lugar donde vamos a trabajar, y otras categorías que a vos se te puedan ocurrir. La idea es que vos puedas hacer una lista de todos los ministerios, tenés en el manual un ejemplo, de todos los ministerios cristianos, de otras denominaciones, de cualquier tipo de denominación cristiana evangélica que puedan estar relacionados con estas áreas y que puedan ayudar al trabajo que vos vas a hacer con tu grupo de enfoque. Hace muy poquito estábamos colaborando con un proyecto en una aldea donde queríamos llevar el evangelio ahí en Guinea-Bissau, y un ministerio de Estados Unidos que se dedica justamente a crear estos audiocassettes, porque en esos lugares no hay papel, en esos lugares no hay conexión a internet, no hay computadoras. Por lo tanto, este ministerio se dedica a generar baterías
que duran unos 20 años, que se autocargan con el sol y que tienen adentro toda la Biblia en diferentes idiomas, en más de 150 idiomas. Bueno, esta es una manera, tener una herramienta para poder llegar a esa gente y entonces al no poder dejarle una Biblia en su idioma, poder dejarle un audio en su idioma de la palabra de Dios para que ellos la empiecen a escuchar. Fue muy lindo en el proyecto Fulani, por ejemplo, ver cómo unos audios que dejaron en una aldea llegó a las manos de una persona que tenía una radio en la zona y que comunicaba, ¿sí?, noticias a toda un área ahí donde estaban los fulani, y ellos empezaron a escuchar a través de la radio los audios que habían recibido en estas baterías y todos los días escuchaban un pasaje de la palabra de Dios. Bueno, esto es un ejemplo de los muchos ejemplos que podemos dar de cómo ministerios que se dedican a diferentes áreas del cuerpo de Cristo pueden aportar y ayudar al trabajo que realizamos con nuestro grupo de enfoque. El año pasado, por ejemplo, en el Congreso Misionero que hicimos aquí en Salta, tuvimos la oportunidad de hacer una alianza con Cruzada Estudiantil. Ellos hacían viajes al norte todos los años. Y como nosotros ya estábamos con un centro misionero abierto aquí en el norte y abriendo lugares de plantación en distintos lugares, hicimos una alianza para que esos viajes de corto plazo que ellos hacían con profesionales, Cruzada Estudiantil trabaja con todo lo que es universitarios, hicimos una alianza para que esos viajes, en vez de ser simplemente viajes de corto plazo, estén relacionados apoyando a proyectos de plantación de largo plazo. Esta es una manera de cómo reconocer a otros ministerios, a otros cristianos, a otras denominaciones y cómo unir fuerzas para que los lugares que no tienen el Evangelio reciban el Evangelio. Por lo tanto, te animo a que vos hagas tu propia lista. Vos estás tratando de alcanzar un lugar. Si ya definiste el lugar que estás tratando de alcanzar, vos podés pensar en qué ministerios podrían ayudarte, qué iglesias pueden participar, cuáles son las denominaciones que tenés cerca que podrían aportar oración, obreros, ayuda, recursos, ¿sí?, para el trabajo que vos querés hacer de plantar una iglesia en tu grupo de enfoque. Por lo tanto, para poder hacer esto, nosotros tenemos que incorporar las verdades que hemos aprendido en esta lección. Aprender a valorar el mundo de los cristianos de la Gran Comisión, aprender a valorar a las otras denominaciones, aprender a valorar a los pastores de otras iglesias, aprender a valorar a cada ministerio y de una manera seria, como hemos aprendido hoy en la lección con el pastor Carlos, ir generando alianzas de trabajo que nos permitan fortalecer la tarea. Terminamos esta lección con un espacio a continuación donde usted puede anotar lo que ha aprendido de esta materia, pero el ejercicio más importante de esta lección 19 es que usted pueda hacer una lista, que vos puedas hacer una lista de todos aquellos ministerios que tenés a tu alrededor, ¿sí? Esto también es importante para poder conectar y ayudar a otros. A veces una persona está buscando una ayuda en un determinado ministerio y nosotros no conocemos ninguno, no sabemos de ninguno. Entonces, por lo menos es bueno ampliar nuestro mapa y tener una lista de todos los ministerios que trabajan en tu ciudad o en otros lugares del mundo y que pueden ayudar y aportar al trabajo, al proyecto que vos estás relacionado con tu grupo de enfoque.